Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Dilo al Mundo. Me gustaría que podamos meditar en la obra solemne que Él vino a hacer a este mundo y en un capítulo específico de su vida. Estoy hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, y para eso, para comenzar, vamos a hacer una oración. Querido Padre, en este momento te pedimos que tú puedas estar en medio nuestro, que tú puedas instruirnos, hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, que puedas también guiar toda la parte técnica a todas las personas que están viendo a través de la televisión y los diferentes medios sociales. Tú puedas estar también tocando los corazones y haciéndonos entender las lecciones preciosas que tienes a través de este capítulo de la historia de Jesús, Señor. Gracias por el amor infinito que nos diste a través de su Hijo, de tu Hijo, y gracias por también darnos la oportunidad de ser partícipes del vencer todas las tentaciones y el pecado, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros por Jesús. Amén. Meditemos inicialmente con los versículos que encontramos en Hebreos. Vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 15 y 16, y que dice lo siguiente. Un momento, Hebreos 4. Ahí está. Dice, bueno, vamos a leer desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos son maravillosos, primeramente porque nos da la esperanza de que nosotros tenemos a alguien que nos comprende en el cielo, alguien que nos está representando, pero es alguien que ha vivido las debilidades y las tentaciones que nosotros también nos toca vivir. Y siempre cuando leía este versículo se me venía a la mente cómo puede ser que Jesús haya sido tentado en todas las cosas de la misma manera que nosotros fuimos tentados, y solamente nosotros conocemos 3 tentaciones específicas que se vivieron en el desierto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que en esas 3 estén englobadas todas las tentaciones del ser humano? Y realmente va a ser así. A través de este estudio vamos a poder comprenderlo y vamos a poder ver también el trabajo solemne que Jesús hizo. Porque Él, para comenzar, vino a esta tierra con la intención de liberarnos de Satanás, que creía que era el dueño y que estaba dominando este mundo. De hecho, en una de las tentaciones lo vamos a desarrollar mejor, pero realmente no es así, sino que Satanás hace todas las cosas hasta donde Dios le permite. Entonces realmente Dios Padre era el dueño de este mundo y el que está permitiendo todavía las cosas, pero nosotros tenemos en el cielo a alguien que nos está representando y que también venció y ganó la potestad de este mundo a través de este episodio que vamos a estudiar hoy. Y estamos hablando justamente de la tentación de Jesús. Esta se encuentra en 3 de los 4 evangelios que encontramos, y lo encontramos en Mateo 4, en Marcos 1 y también en Lucas 4. Y algo curioso que me di cuenta al estudiarlo es que, por ejemplo, Marcos simplemente da una descripción muy, muy rápida, vamos a decir, o una descripción muy simplificada de lo que fue esos momentos, mientras Mateo y Lucas desarrollan mucho más cómo fueron las tentaciones, cómo sucedieron todas las cosas, pero lo pone en órdenes distintos, porque conocemos que son 3 tentaciones, y en la que nos vamos a basar va a ser en la de Mateo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Y vamos a ir meditando
de a poco en cada una de las tentaciones para desarrollarlas mejor y poder entenderlas mejor, pero todas se complementan, así que vamos a tomar en cuenta también que están en esos otros dos evangelios. Vamos a leer desde el versículo 1, bueno, la tentación de Jesús en Mateo se encuentra en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 25. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué significa esto? No quiere decir de que realmente nosotros o de que realmente Jesús fue llevado para que el Satanás vaya a atacarlo allí, sino que él había pasado del bautismo en ese momento y tenía que pasar unos momentos de solemne dedicación en el desierto a solas. Y él fue en ayuno y en oración. Él buscaba la fortaleza en el ayuno y la oración para la misión que él iba a desarrollar. Porque nosotros sabemos que después de su bautismo y luego de estos momentos que él tuvo en el desierto, él fue a cumplir la misión que tenía que hacer. Y realmente nosotros sabemos que Cristo vino a morir a este mundo para salvarnos. Entonces, pensar de que uno tiene que hacer ese tremendo sacrificio, realmente él necesitó horas solemnes con el Padre. Y él dedicó realmente 40 días y 40 noches al ayuno y la oración para buscar fortaleza para la misión que iban a realizar. Bueno, nosotros aquí todos somos misioneros, todos los que estamos viviendo y participando aquí. Y creo que muy pocas veces hemos meditado en cuánta necesidad hay en que nosotros nos preparemos antes de comenzar a ser misioneros en sí, de que nosotros podamos tener esos momentos a solas con nuestro Padre Celestial, para que Dios mismo sea quien nos dirija y nos diga, bueno, yo quiero que estés aquí, yo quiero que hagas esto, y poder meditar y estar en comunión con Él, porque es la única manera en la que vamos a poder cumplir verdaderamente su voluntad. Entonces nosotros y también todas las personas deberían tener eso en el corazón, de que si nosotros vamos a aventurarnos a predicar el mensaje o a ir a buscar a lo que se había perdido, que realmente es a eso a lo que Dios nos llama, y lo vamos a ir viendo a través de estas tentaciones, meditando un poco de cuál es nuestra misión en este mundo y qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, nosotros también sabemos que estamos viviendo en tiempos muy solemnes, en los tiempos finales de la historia de este mundo. ¿Y en qué vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿Vamos a dedicarlo a nuestros intereses mundanales o realmente nos vamos a entregar a la misión como Jesús fue toda su vida un trabajo de misión? Pero él antes de hacer esto tuvo un momento a solas con Dios y de preparación con Él. Y nosotros no tenemos que descuidar eso, porque no solamente nosotros que vivimos como misioneros y todas las personas que predican que Jesús está volviendo pronto, sino también el hecho de que nosotros vamos a tener que vivir persecuciones y vamos a tener que vivir una vida de la misma manera que Jesús vivió, con sufrimientos, con padecimientos, con distintas cosas que nosotros vamos a tener que soportar, que de hecho ya estamos soportando y viendo algunas cosas, la muerte de muchas personas, por ejemplo, que se podría decir que la muerte está a la puerta, y también todas las cosas que están por venir todavía. O sea, realmente van a ser cosas muy difíciles y nosotros necesitamos prepararnos para ello. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dedicó 40 días de abnegación completa de alimento y de dedicación a la oración,
fue porque él necesitaba ser fortalecido para enfrentar su misión. Entonces nosotros necesitamos ser fortalecidos para enfrentar y estar dispuestos a aceptar todo lo que venga. Porque nuestra vida de aquí en adelante, sobre todo si decidimos ir en el camino de Dios, no vamos a tener ayuda terrenal, sino que realmente nuestra única ayuda y fortaleza va a ser Dios. Entonces necesitamos aprender primeramente esta lección importante de que Jesús fue al desierto por el Espíritu Santo que lo mandó al desierto para poder tener ese momento de preparación. Y me gustaría también, van a haber muchas cosas que voy a mencionar que se encuentran en este libro que es El deseado de todas las gentes. Y voy a leer algunos párrafos y algunas citas de este libro que es uno de mis favoritos, de hecho, luego de la Biblia, porque describe de una manera tan detallada la vida de Jesús que te hace enamorarte verdaderamente de ese ser maravilloso que entregó todo para poder salvarnos. Entonces vamos a leer, el capítulo 12 es el de la tentación, pero en el capítulo 12 y el 13 son en los que se habla de las tentaciones que vivió Jesús y de cómo Él las venció. Y me gustaría leer algo que se encuentra en la página 91, que dice así. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su vida propia, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. O sea, realmente el conflicto entre Cristo y Satanás también se está dando por nuestro corazón. Entonces, no es algo que no tenga relevancia ni importancia en nosotros, sino que es algo que es verdaderamente, que nos está afectando completamente, porque Satanás está luchando por nuestra mente y Jesús también. Entonces dice, nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Algo que a mí me pasó es que yo cuando le di estudios bíblicos a una familia, ellos comenzaron a tener muchos problemas, primeramente con sus hijos, y luego comenzaron a haber grandes problemas de salud en esa familia. Por ejemplo, uno de los que más estaba con deseo de conocer a Dios y con el corazón abierto, le dio cáncer y realmente fue muy doloroso. Y ellos decían, pero ¿por qué si yo estoy intentando hacer las cosas para Dios y yo estoy intentando estar en el camino de Dios y estoy haciendo todo lo mejor que yo puedo con todo lo que estoy aprendiendo? Y realmente es porque Satanás no quiere perder a ninguno de nosotros. Y cuando uno de nosotros está aceptando las verdades del Evangelio y está queriendo cambiar su vida y decirle, bueno, Señor, yo quiero realmente cambiar mi vida, Satanás no va a estar tranquilo. Satanás va a estar enojado por las cosas porque uno de sus prisioneros se está liberando. Entonces, realmente tenemos que tomar eso muy en cuenta. Y de que si nosotros somos tentados y estamos viviendo momentos de dificultad, no es simplemente porque Dios lo permite y porque la vida con Dios va a ser con todo color de rosa, sino también porque Satanás no quiere que nadie de su fila se vaya. Entonces eso también debe ser una señal de alegría para nosotros, decir, bueno, es porque realmente estoy encaminándome en el camino del Señor. Y dice, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba. Bueno, esto es de la primera prueba, pero lo voy a leer y luego vamos a leer la primera prueba. Dice, Cristo resistió la prueba del apetito del amor del mundo y del amor de la ostentación que conduce a la presunción.
Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vence a nosotros. Entonces, aquí está el secreto de por qué, de lo que yo les mencionaba antes. ¿Cómo puede ser que todas las tentaciones que nosotros vivimos diariamente estén resumidas en tres? Y son justamente estas: el apetito, el amor al mundo y el amor a la ostentación que nos conduce a la presunción. Y aquí la palabra de Dios es clara. Dice que estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva, y son las tentaciones que a nosotros muchas veces nos vencen. Entonces, todas las tentaciones que nosotros vamos a vivir, todas están basadas en esto. Y lo vamos a ir viendo porque realmente detrás de cada una de ellas hay cosas que nos afectan que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Así que vamos a continuar con la primera tentación leyendo en Mateo. Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y algo importante para tener en cuenta aquí es de que Satanás utilizó un disfraz. Satanás no se presentó como normalmente nosotros lo vemos, que de hecho aquí hay una imagen que representada que Satanás está disfrazado, bueno, está como vestido de negro, pero cuando se presentó a Jesús, se presentó como un ángel de luz, no se presentó de esa manera. Se presentó como si fuese la respuesta de las oraciones que el Hijo de Dios estaba realizando, porque aquí leímos antes que él estaba ayunando 40 días y 40 noches y él tuvo hambre. En ese momento él tenía mucha hambre. O sea, realmente en este libro, El deseo de todas las gentes, dice que estaba... O sea, que estaba con mucha hambre, que tenía el deseo de comer en ese mismo momento, y Satanás aparece justo cuando él está en su mayor necesidad, porque se lo veía demacrado físicamente por la falta de alimento y descanso también, pero y Satanás siempre aprovecha eso. Cuando nosotros estamos en nuestros momentos que nos rodean las nubes, vamos a decir, es cuando Satanás busca atacarnos. Y cuando dice, este está medio débil, voy a ir, esta es mi oportunidad. Y él se le apareció en el momento en el que más debilidad Jesús tuvo. Y le dio donde le estaba doliendo, vamos a decir, o sea, donde él tenía mucha hambre, y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él, como yo les mencioné, se disfrazó de un ángel de luz. Y muchas veces a nosotros las tentaciones se nos vienen disfrazadas. Nunca se nos van a venir así con realmente claramente que es una tentación, sino que nos van a hacer pensar, sí, o sea, que es algo sutil. Y Satanás vino como si fuera la respuesta diciendo: yo soy el ángel, yo soy un ángel de luz. Tu padre me envió para que dejes de hacer ayuno y hacer que estas piedras se conviertan en pan y comelas, alimentate. Pero algo que hizo que se revele su carácter fueron las primeras palabras que le dijo: si eres Hijo de Dios. Y esas palabras llevaban un tono de duda, claramente. Porque si hubiese sido... Y ahí se ve cómo las tentaciones, a pesar de que se nos disfrazan de una manera atractiva, siempre hay algo que va a descifrar, que nos va a dejar ver que es Satanás detrás de eso. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios la sabiduría y la ayuda para que Él nos permita realmente discernir esos momentos, discernir esas simples palabras que nos hacen decir: no, es Satanás tentándome. Y esas palabras que dice: si eres Hijo de Dios, también algo interesante
es de que Adán y a Eva se los venció en el tema del apetito. Y algo que le dijo Satanás fue, con que Dios les dijo que no coman de este fruto. Y ahí también, en la entonación que él utilizó, y también si nosotros lo leemos y vemos las palabras que dice, o sea, ahí nos damos cuenta de que realmente estaba haciendo que el objetivo final de Satanás con eso era hacer dudar a los hijos de Dios de las palabras que él mismo estaba diciendo. Porque hace un poquito, en el bautismo mismo de Jesús, se había escuchado claramente la palabra de Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Satanás todavía le retumbaban esas palabras en su mente, pero quiso hacer dudar a Jesús, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, cuando Dios ya lo había declarado públicamente de que era su Hijo. Entonces, algo interesante también es de que cuando Adán y Eva pecan, ellos se separan de Dios y hay una separación. Y ellos tuvieron que hacer un sacrificio. Dice que Satanás estaba estudiando intensamente lo que significaba ese sacrificio, porque era la manera en la que Dios quería restaurar nuestra relación con el cielo. Pero desde entonces no había venido una persona como Jesús, que era Dios mismo entre nosotros, entre los hombres, que vino a demostrar esa relación divina y humana, vivida en una persona. Y Jesús en ese momento estaba, y cuando se le hizo la declaración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, realmente ahí se dio se dio públicamente de que realmente el cielo se había acercado y de que esa relación de Dios con el ser humano iba a ser posible y estaba siendo posible. Entonces Satanás lo que quería era evitarlo a toda costa y utilizó esas palabras para hacer dudar a Jesús. Y dice que ahí Jesús se dio cuenta de la naturaleza y de quién era quien estaba delante de él. No cayó en el disfraz que tenía Satanás. Entonces, nosotros necesitamos pedirle mucha ayuda a Dios para que Él pueda darnos esa sabiduría para discernir en las cosas y discernir la tentación para huir de ella y para hacerle frente de la misma manera que Jesús le hizo frente. Entonces, la respuesta de Jesús, él citó palabras de la Biblia, porque dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me gustaría decirles dónde se encuentran estas palabras. Estas palabras se encuentran en Deuteronomios 8, el versículo 3. Pero vamos a leer versículos anteriores porque hay una similitud que me pareció muy importante al momento de estudiarla para tomar en cuenta. Y fue justamente cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ¿no? Y dice, había salido del desierto y ya estaba por poseer la tierra nueva. Y dice, cuidaréis, voy a leer Deuteronomios 8 del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Entonces Jesús cita estas palabras, y para mí hay
hay una similitud muy curiosa aquí. El pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto, afligidos, probados, viviendo el hambre, y dice aquí que Jehová los probó. Y nosotros leímos que el Espíritu Santo también guió a Dios, a Jesús, al desierto. Y él estuvo afligido y pasó hambre. Y dice, para saber lo que estaba en tu corazón. Entonces, de la misma manera que el pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto afligidos y con hambre, también sufrió Jesús 40 días. Y lo más importante de esto es que luego dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí hay una lección que es muy importante para nosotros. Que nosotros tenemos que entender que si nos entregamos en las manos de Dios, comenzamos a servirlos y a obedecerlo, Dios va a sustentarnos. Dios va a ser quien nos dé el alimento. Y le dio maná al pueblo de Dios. Y a Jesús, vamos a ver que después de las tentaciones, los mismos ángeles alimentan a Jesús y le dan fortaleza. Entonces Dios está con nosotros. Dios está cuidando y velando de nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa plena confianza de que Dios va a estar con nosotros y de que Él va a ver por nuestras necesidades, si nosotros tenemos hambre, si nos falta alimentos, si nos falta comida, si nos falta ropa, si nos falta cualquier cosa, Dios va a estar por encima de ello. Pero nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, porque nosotros dice que si obedecemos y seguimos su camino, es decir, si nosotros leemos esta palabra, la entendemos y la guardamos en nuestro corazón, para no, como en esta ocasión, Jesús no se sale ni un centímetro de hacer la voluntad del Padre, sino que realmente todo lo que hizo fue en obediencia completa. Y nunca, ninguno de sus milagros los realizó para conveniencia propia. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de una manera totalmente contraria? O sea, todo lo buscamos para nuestra propia conveniencia. Cuando Jesús ni siquiera se alimentó a sí mismo, vamos a decir, o hizo un milagro para comer él solo, sino que él creía y él sabía que el Padre era quien lo iba a sustentar, porque él conocía la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto, y para esto les voy a leer otra cita que se encuentra en este capítulo. Y algo que también quiero recalcar es de que la palabra de Dios y de que todo lo que nosotros vayamos a vivir, ya sea hambre, sed o cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que por encima de todo esto está la vida eterna. Y lo que nos alimenta para la vida eterna es la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos buscar esa fuente de vida para no perder la salvación. Que realmente ese es la mayor importancia, nuestra misión mayor, vamos a decir. Más allá de nuestras necesidades terrenales están nuestras necesidades espirituales. Y en ese momento Jesús venció el pecado, y voy a leerles esta cita que es muy importante tomarla en cuenta, que la vamos a encontrar en la página 92 de este capítulo, del deseo de todas las gentes. Y dice así: desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Es decir, que desde que Adán, nosotros sabemos que Adán fue creado con una naturaleza que no tenía mal en su naturaleza creada. Pero cuando Jesús vino, ya estaba en un momento en el que el cuerpo, si nosotros tenemos hambre, yo no sé cuántas personas han sufrido así hambre, que
necesito comer en este momento, es como algo que es casi ilimitado. De hecho, nosotros sabemos que en la destrucción de Jerusalén, cuando fue rodeada por el ejército, las madres se comían a sus hijos. O sea, imagínense qué tanta necesidad nosotros tenemos de hambre o de comida, que somos capaces hasta de matar a nuestros hijos para alimentarnos. Entonces es algo como que ya estaba ilimitado, casi ilimitado ese dominio. Y dice, así los hombres se han degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre. Soportando la prueba más severa, por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre, absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las necesidades humanas. O sea, porque imagínense, vivir esos momentos, vivir 40 días y 40 noches sin comer. Y cuando Jesús estaba en oración, cuando Él estaba orando y buscando a Dios por fuerza y sabiduría para enfrentar lo que tenía que vivir, Él, o sea, estaba más elevado de todas sus necesidades. O sea, no sentía hambre, ¿no? Por ejemplo, algo que Noé, mi esposo, le pasa es que cuando él está concentrado, o sea, llega la hora de comer y él no siente hambre, está tan metido en lo que está haciendo que no es como que necesita ir a comer. Entonces algo que le pasaba a Jesús en ese momento es que él estaba tan absorto en lo que estaba haciendo que realmente no sentía la necesidad de alimento o descanso. Entonces, pero cuando fue tentado, dice, pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. O sea, en ese momento ya no estaba en esa comunión plena, sino que estaba sintiendo las necesidades que como seres humanos nosotros sentimos. Dice, esta le apremiaba en todo momento y su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil, demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad y pensó que podía vencer a Cristo. O sea, realmente ese era el momento en el que más débil Jesús se sintió y Satanás fue a atacarlo ahí. Y algo que también me gustaría recalcar en esta tentación es lo siguiente. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aún en esta vida, no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden que Dios me dio? ¿Y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Esto es muy solemne, porque realmente hay personas que tienen potencial para servir a Dios como misioneros, vamos a decir. Y ser misionero es tener una vida de entrega completa a Dios, ¿no?
Pero muchas veces nosotros ponemos en primer lugar nuestras necesidades y mis hijos que van a comer si yo no trabajo con un sueldo fijo y yo cómo me voy a mantener y cómo, o sea, yo creo que nosotros estamos en este mundo y en este mundo nos han enseñado que nosotros necesitamos estudiar, o sea, como que nos han puesto en la cabeza de, de, de que necesitamos trabajar para sustentar a nuestra familia, pero tal vez necesitamos entender que Dios está buscando personas que estén capaces a dejarlo todo por Él, a dejar a veces nuestro sustento, nuestra seguridad, eso. A veces pensamos que por tener un sueldo fijo, por tener un buen sueldo, por tener un trabajo o lo que sea, estamos poniendo nuestra seguridad en eso, cuando realmente el que nos da todo es Dios. Y si nosotros ponemos primeramente su reino, que quiere decir primeramente salvar a otras personas para que puedan ir al cielo, o predicar el mensaje, o hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo que estamos viviendo, es como que realmente Dios se hace cargo de nuestras necesidades. Pero nosotros, buscando la seguridad en este mundo, que no tenemos seguridad en este mundo, sino que realmente nuestra única seguridad es la palabra de Dios, dejamos todas las cosas. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, trabaja en sábado. Dice, ay, pero Dios va a entender porque yo necesito sustentarme, yo necesito, si no, no voy a tener trabajo. Hay cuántas personas, o sea, hay muchos problemas en conseguir trabajo si no es con el sábado. Hay personas que lo hacen, pero hay personas que dudan. Y entonces ponen en primer lugar eso. Y Dios no los puede bendecir de la manera que quisieran porque para ellos están primero sus necesidades, cuando realmente Dios es quien está queriendo suplir todas nuestras necesidades. Y dice que cuando nosotros aprendemos a conocer el poder que tiene la palabra de Dios, vamos a aprender a obedecerlo y a seguir sus órdenes de la misma manera que Jesús lo hizo, ni siquiera desviándose un poquito de la voluntad del Padre, sino y también vamos a saber cuáles son sus promesas, porque Dios nos promete cosas importantes para este tiempo que lo vamos a leer en este momento. Dice, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Es decir, si uno decide obedecer a Dios antes que a los hombres, no va a haber nada en esta tierra, no van a haber leyes que te protejan, sino que nos van a prohibir comprar o vender. Entonces, ¿qué vas a hacer con la plata que estás ahorrando, que estás ahí manteniendo, que estás buscando tener más y más y más? ¿Qué vas a hacer con eso? Si no te van a dejar comprar y vender, a menos que realmente decidas no obedecer a Dios. Porque nosotros en la Biblia sabemos lo que viene para los hijos de Dios. Y dice, finalmente será decretado que se les dé la muerte. O sea, primero van a haber leyes que no nos dejen comprar ni vender y luego va a haber una ley que esté decretando nuestra muerte. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a dejar de ser fieles? Entonces dice, pero al obediente, y esta es una promesa muy importante, se le hace la promesa, habitará en las alturas, fortalezas de rocas, serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa, serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días del hambre serán hartos. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides habrá fruto, mentirá la obra de la oliva
y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. O sea, en los momentos que este mundo esté completamente perdido, con hambre, y que toda esta tierra esté totalmente movida y conmovida, Dios va a ser quien esté alimentando a sus hijos, de la misma manera que los alimentó en Egipto, de la misma manera que alimentó a Jesús luego de estos momentos de tentación, va a alimentar a aquellos que van a decidir ser fieles. Entonces, nosotros conociendo la palabra de Dios, vamos a poder en primer lugar obedecerla, y en segundo lugar creer en sus promesas. Y nosotros cuando comenzamos a experimentarlo en nuestra propia vida, es cuando podemos realmente conocer el poder de esa palabra. Porque si algo a mí me decían mucho antes de que yo decida ser misionera, me decían, pero necesitas ganar dinero, o sea, si no, ¿cómo te vas a alimentar? Si no, ¿dónde va a estar tu casa? Si no, todas las cosas, todas las necesidades humanas. Entonces realmente a uno lo ponían en una posición que lo hacía pensar y decir, ay sí, o sea, tal vez para este mundo nos vean como fracasados, de que no estamos aquí buscando el éxito mundanal o tener riquezas y ser reconocidos, sino que nuestro mayor deseo es que otras personas conozcan a Cristo y que vayan al cielo con nosotros. Entonces, nosotros sabemos que el reino de Dios para el mundo es locura. Y algo que me pasó, curiosamente, es que cuando pasó el tema de la cuarentena, nosotros sabemos que económicamente hay muchas personas afectadas. Y algunas personas de las que me decían eso ¿y los misioneros? Pero como misionera, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te vas a ganar la vida? Eran personas que estaban sufriendo las consecuencias de una pandemia que había afectado sus trabajos. Entonces, eran personas que no tenían dinero en ese momento, ¿cómo se iban a alimentar? Entonces, algo importante es de que cuando nosotros obedecemos a Dios, Él nos da mucho más de lo que nos imaginamos. Y eso ha sido algo que ha pasado en mi vida realmente. O sea, yo desde que soy misionera, Dios ha provisto todas mis necesidades. Nunca he tenido necesidad de nada, y de hecho Dios ha dado mucho más de lo que necesitaba. Entonces, porque también Dios nos quiere hacer administradores. Quiere darnos para que seamos de bendición para otros, que seamos canales de distribución, que seamos administradores realmente, que no nos creamos dueños del dinero o de lo que podamos conseguir en este mundo. Entonces, es importante que comencemos a experimentarlo ahora, porque si no experimentamos eso ahora, que son tiempos de paz, algunos ya están sufriendo las consecuencias de vivir en este mundo. ¿Cómo vamos a hacer cuando estemos en momentos más difíciles? ¿Cómo vamos a hacer cuando nuestra vida esté dependiendo de cosas que al final van a terminar dándonos la espalda? Porque si nosotros estamos poniendo nuestra fe o nuestra seguridad en las cosas de este mundo, el mundo va a comenzar a perseguirte si vos vas a decidir ser fiel a Dios. Entonces, realmente tenemos que tomar en cuenta esto. Y me gustaría leer algo más que se encuentra aquí. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser
imposible para el hombre apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Y esto es muy importante, porque realmente la intemperancia es de lo malo nada y de lo bueno con moderación. Y a veces nosotros somos intemperantes en cosas, por ejemplo, nosotros deberíamos tener horarios de comida para dejar un espacio entre comidas que nuestro estómago pueda descansar. O también, por ejemplo, abstenernos de algunos alimentos que nos hacen mal y que nosotros somos conscientes que no nos aportan ningún bien, sino que nosotros cedemos a nuestro gusto. Y dice que cuando nosotros cedemos, no estamos dominando nuestros apetitos ni nuestras pasiones. Entonces, nuestra naturaleza y nuestra inclinación va a ser a ceder. Si ya cedí con esto, si ya cedí con complacer el gusto un poquito, va a ser mucho más fácil ceder en las otras cosas. Entonces, realmente es muy importante el poder dominar nuestra alimentación. Y a veces creemos que es algo mágico, que ya yo decidí servir a Dios y Dios va a ayudarnos a vencernos. Realmente es algo que nosotros tenemos que aprender, el dominar nuestros propios deseos para no poder ser debilitados. Porque cuando Satanás nos debilita mentalmente, al no seguir las reglas de salud que Dios nos ha establecido, y para esto, si ustedes les aconsejo leer consejos sobre el régimen alimenticio, hay mucha información que Dios nos está queriendo proveer para poder cuidar nuestra salud. Realmente estamos permitiendo que Satanás nos degrade y que nosotros no podamos discernir las cosas que Dios quiere de nosotros. Por eso es que al ser vegetariano en general te ayuda, y de hecho hay muchas, por ejemplo, artes marciales que te incitan a ser vegetariano y estricto, porque saben el poder que tiene la mente y saben que la alimentación, la mala alimentación, cuánto perjudica esto. Entonces nosotros deberíamos aprender de Dios. Él es quien nos creó. Entonces nos está llamando a tener una alimentación que está escrita en la Biblia. Entonces, si nosotros la obedecemos y la seguimos, vamos a poder permanecer con salud y vigor mental, física, pero también espiritualmente. Y esa es la parte más importante, porque cuando nosotros tenemos una buena alimentación, nuestros ojos se comienzan a abrir y comenzamos a discernir la palabra de Dios en su verdadero significado. Y algo que hizo Satanás, luego de que Jesús responde con la Biblia misma, agarra la Biblia y se la presenta también. Y le dice, bueno, vos me respondiste con la Biblia, yo te voy a tentar con la Biblia. Y esa fue la segunda tentación que hizo Satanás. Vamos a leer Mateo 4, el versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y también dice, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Y ustedes saben qué versículo fue el que citó Satanás en ese momento? Él citó Salmos 95 y lo vamos a leer. Y citó los versículos, enseguida les digo. No, Salmos 91, perdón.
Y desde el versículo 11 dice, y presten mucha atención, porque es importante lo que vamos a leer ahora, dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Es el Salmos 91, el versículo 11 y 12. Les voy a releer lo que Satanás le dijo a Jesús. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Aquí hay algo en un versículo que Satanás no menciona. Y es porque Satanás conoce la Biblia y se presentó como un ángel de luz que conocía la Biblia, pero no dijo algo que era muy importante. Y eso es lo que a veces hace. Nos hace, y lo vamos a leer en una de las citas para poder tenerlo mucho más claro. Y la parte que no dijo de ese versículo fue esta, dijo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Eso qué quiere decir? Jesús estaba mostrando obediencia en ese momento y estaba mostrando ser un no desviarse ni un poquito de la voluntad del Padre. Y entonces dice o sea, lo que dice este versículo realmente es que Dios envía a los ángeles a que nos cuiden, para que nos guarden en todos nuestros caminos, para que nosotros podamos seguir el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Pero Satanás no lo mencionó, porque él utiliza justamente eso para que nosotros, en vez de utilizarlo como que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal, vamos a utilizarlo como un permiso para nuestras transgresiones. Se lo voy a leer en la cita para que puedan entenderlo mejor. Y esto lo vamos a encontrar en el deseado de todas las gentes, en la página 100, que dice lo siguiente. Dice, esto es importante tenerlo en cuenta, dice, el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo. Y dice, en Cristo, antes de que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciemos da un punto de apoyo. Dice, todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión a vituperar a Cristo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo primeramente de que Satanás no nos puede obligar a pecar. Él nos puede tentar y nos puede poner en una situación de que nosotros podamos estar débiles en ese momento y Él aprovecha esos momentos, pero Él no nos puede obligar a hacer lo malo, y esa es una de las promesas que nosotros tenemos, que nosotros podemos librarnos si nosotros deseamos. Pero es importante que tomemos en cuenta, dice, pero todo deseo pecaminoso que acariciemos le da un punto de apoyo. O sea, todo lo que nosotros, el pecado que nosotros estamos acariciando, lo apoya a Satanás. Y dice, todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina. Eso es tan importante porque nosotros, por ejemplo, la música que escuchamos, por más que sea música cristiana, la norma divina es clara en cuanto a lo que nos está pidiendo. Un ejemplo, con tantas otras cosas que puede ser. Por ejemplo, la alimentación también. Dios tiene algo claro con lo que nos está llamando a hacer. Pero si nosotros, en vez de elevar esa norma en nuestra vida,
comenzamos a aceptar una norma más baja, eso nos pone en desventaja a caer en esta tentación. A caer en la tentación de Satanás. Entonces, necesitamos realmente meditar en esto. Y dice, por la cual Él puede entrar, tentarnos y destruirnos. Y lo que más quiere hacer Satanás es destruirnos. Entonces, realmente vamos a nosotros bajar nuestra norma y permitir que Satanás nos destruya. Y dice, y bueno, ahora hablando justamente de lo que les había mencionado, que te guarden en todos tus caminos. Dice, cuando Satanás citó la promesa, a sus ángeles mandará por ti, omitió las palabras que te guarden en todos tus caminos, es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, no quería colocarse, sin que le fuera ordenado, en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle la vida. No quería obligar a la providencia a acudirlo en el auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Y nosotros, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en esta tentación? La respuesta de Jesús fue, vamos a leerla, Mateo 4, dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en este momento él cita a Deuteronomio 6, que está hablando justamente, bueno, Deuteronomio también está hablando del momento en el que el pueblo comenzó a murmurar, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, comenzó a murmurar porque no tenía agua para tomar y tenían sed. Entonces, cuando comenzaron a poner en duda de si Dios está realmente con nosotros o no, eso es una manera de tentar a Dios. Porque Dios ya había declarado cosas ya había hecho cosas en favor de este pueblo. Ya los había hecho salir de Egipto de una manera milagrosa, los había hecho pasar por el Mar Rojo, y ellos seguían dudando de si Dios estaba con ellos o no. Y muchas veces esa es nuestra actitud, que nosotros ya tenemos una señal clara de que Dios nos quiere en un lugar y ha hecho todo para que nosotros estemos en ese lugar, y que nosotros comencemos a dudar, ay, ¿será que Dios que me quería aquí? Estamos tentando a Dios haciendo eso. Y eso es un peligro muy grave. Y eso es algo muy grave que podemos hacer. Entonces Jesús dijo, mencionando eso, que no debíamos tentar a Dios. Y lo que yo les quería enfatizar es que aquí hay dos cosas. Y bueno, y también Satanás vuelve a delatarse con las palabras, si eres hijo de Dios. Mostraba total desconfianza. Porque Dios ya había, como mencioné, ya había dicho las palabras claras de que Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, después de eso, el hacer una señal como para ver si realmente soy hijo de Dios, era dudar de la palabra que Dios ya había hecho y dudar de las cosas que Dios ya había hecho en la vida misma de Jesús. Entonces eso era tentar a Dios completamente, era un desafío completo a la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, no tentarás a tu Dios. Y Jesús utiliza justamente en este capítulo, en el capítulo de Deuteronomio 6, que es el que Jesús está citando y mencionando, se los exhorta a obedecer a Jehová en todo ese capítulo. Desde el versículo 10 en adelante. Entonces Jesús también muestra la importancia de la obediencia.
Y les voy a leer solo estos versículos. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Esto es importante tomarlo en cuenta porque nos muestra también lo que hay detrás de esta tentación. Y dice, que es la presunción, claramente, ¿no? Y dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas de todo lo que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y después dice, no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, que es la historia que les mencioné del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y que no tenían agua, y en ese momento a Moisés le manda a Dios a, ¿cómo se dice?, a golpear la piedra para que salga el agua, ¿no? Y dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que él te da. Entonces, en este versículo, el versículo 16 fue el que mencionó Jesús. Algo importante en estos versículos anteriores es que cuando nosotros estamos en una vida cómoda, o cuando estamos en la comodidad y en la abundancia, como aquí estaba mencionando todas las cosas, ¿no? De cuando Dios te ponga en el lugar que te mandó y que te sacies y que comas y todo eso, no te olvides de Jehová tu Dios. Y muchas veces cometemos ese error. Y dice, si Satanás, la primera prueba que le hizo a Jesús fue el tentarlo para que dude de sus palabras. Y la segunda prueba dice, si Satanás no te intenta mover para un lado, te busca tirar para el otro. Es como muy a los extremos. Entonces, si bien no es para dudar, es para que tengas una confianza falsa en Dios, que es la presunción. Y les voy a leer la definición de fe y presunción que podemos encontrar en el deseo de toda la gente, es el capítulo La Victoria, que dice así: la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Es decir, que cuando nosotros somos obedientes, como decía aquí, a los mandatos de Dios, que decía en los versículos que también había omitido Satanás, cuando nosotros decidimos obedecer y seguir su camino, Dios cumple la promesa. Dios puede mandar a su ángel que esté cerca de nosotros. Pero si nosotros, en vez de tener fe, somos presumidos y tenemos presunción, esta es la presunción, la descripción de presunción. La presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero las usa como Satanás, para disculpar la transgresión. ¿Eso qué quiere decir? Jesús, si se lanzaba, decía, bueno, pero Dios dijo de que tiene que cuidarme. O sea, yo me lancé, pero Dios tenía que cuidarme y mandar sus ángeles cerca de mí. Cuando en realidad la fe es la que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Por favor, Señor, cuídame como tú prometiste que ibas a cuidar a tu pueblo. Esa es la fe. Pero en realidad, pero el otro lado es de que la presunción es la que quiere disculpar nuestra transgresión. De la misma manera que Satanás estaba tentando a Jesús. Entonces, ¿cuánto cuidado nosotros debemos tener en esto? Y utilizar bien la palabra de Dios y entenderla bien, realmente estudiarla, escudriñarla, para no agarrarnos de algunos versículos como para
para, para utilizarnos a nuestra propia conveniencia. Entonces necesitamos ayuda a Dios, pedirle ayuda a Dios. Y ahora vamos a leer la última tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces, en esta última tentación, los versículos el versículo que citó Jesús se encuentra en Deuteronomio 6 y es el versículo 13 de Deuteronomio 6, viene previamente a los que les mencioné, de que cuando nosotros estemos en nuestro momento de tranquilidad, de que Dios nos provee las cosas, nos olvidemos de Él y no lo obedezcamos. Entonces, y también nosotros tenemos la tentación de buscar que nos reconozcan, de buscar fama, de buscar gloria en este mundo. Y muchas veces hay muchas personas porque algo importante de esto es que a Jesús no lo estaba llamando por la fama, ni por la gloria de los reinos, sino realmente para que Él pueda tener no tenga que pasar por todo lo que tenía que pasar. No tenga que pasar por todo el sufrimiento, sino que Satanás le iba a hacer el camino corto. Y muchas veces nosotros elegimos el camino corto y de hecho hay muchos cantantes y muchas cosas que hacen pactos con Satanás para poder tener fama y riquezas de cualquier tipo y políticos también, para poder tener el camino rápido y corto para tener poder e influencia y también tener los reinos de este mundo. Y aquí hay algo que es gracioso porque Satanás se estaba poniendo como una persona de que Dios lo estaba... Nosotros sabemos que cuando Adán cae, le da la potestad en cierta medida a Satanás. Pero realmente Adán no era el dueño mayor de este mundo, sino que era Dios. Es decir, Dios es el dueño de todo lo que hizo, del universo y de todo lo creado. Y Adán era su representante en esta tierra. Es como cuando hay un presidente y un gobernador o un alcalde en los lugares. Es como, al final van a tener que terminar rindiendo cuentas. Entonces, en este caso Satanás, si bien es cierto, él tuvo el poder de este mundo, pero Satanás no puede hacer nada sin que Dios no se lo permita. Y de hecho nosotros cuando estudiamos Daniel, vemos que cuando pasa lo de Nabucodonosor y está en Daniel 2, que se habla de que Dios pone y quita reyes. O sea, al final quien manda todas las cosas y quien está sobre todas las cosas es Dios. Entonces Satanás estaba agarrando una verdad a medias. Porque si bien Él es quien domina en esta tierra a través de los hombres mismos, el que está por sobre todo eso es Dios. Entonces, Jesús, conociendo eso, realmente, es como le dice, vete, Satanás, porque solamente a Dios vas a adorar. Y lo que Satanás estaba buscando es de que Jesús, digamos, reine o gobierne de una manera, sería como que Satanás sería por encima de él y él reinaría por debajo. Entonces, que eso es lo que pasa con todos los gobernantes de esta tierra, o con los artistas, o con esas personas que están buscando fama. Al final, a quien rinden cuentas es a Satanás. Cuando Dios mismo nos está llamando a que no vayamos a esta tierra, que no vayamos a las cosas de este mundo que al final van a perecer,
sino que vayamos al Creador mismo y al Dueño mismo de todo a rendirle cuentas, ya que nuestras obras sean para honra y gloria de Él. Entonces necesitamos pedirle a Dios su ayuda de que no caigamos en ninguna de estas tentaciones, que van a terminar degradándonos, que van a terminar al final poniéndonos en una posición mucho más baja de la que Dios nos quiere poner. Porque Dios quiere que nosotros estemos por encima de todo, reinando y gobernando con Él. O sea, vamos a tener un privilegio muy superior al que Satanás mismo le ofrecía a Jesús y nos ofrece a nosotros muchas veces de manera disimulada. Y me gustaría terminar leyendo dos citas que se encuentran en... voy a leer dos citas. La primera dice lo siguiente, que se encuentra en la página 99 del conflicto del deseo de todas las gentes. Dice: Dios extiende su mano para alcanzar de la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y Cristo nos ha demostrado cómo puede lograrse esto. Aquí hay muchas personas que en este mundo, y hay muchos teólogos y personas que creen en Dios, que dicen que no podemos alcanzar la perfección. Cuando Cristo mismo nos mostró el camino, por eso es que Él se llama el camino, la verdad y la vida. Porque Él nos está queriendo enseñar cómo es que nosotros necesitamos andar para realmente vivir en la perfección que Dios está deseando que nosotros vivamos. Y no una perfección para vanagloriarnos nosotros, sino una perfección para dar honra y gloria a Dios y volver a nuestra naturaleza que Dios nos quiso entregar, hacernos semejantes a Él y volvernos a restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Y dice, Cristo nos ha demostrado cómo se puede lograr esto. Y las personas que niegan que se puede llegar a la perfección, realmente están negando la obra de Cristo. Y eso es muy grave. Dice, ¿por medio de qué venció en Él el conflicto entre con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra puedes resistirse a la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo fluido de la corrupción que está en este mundo por la concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos vemos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad. Cuando nosotros estemos en un momento de dificultad o de tentación, Jesús no miró que Él tenía hambre, no vio que Él estaba en su momento más grave de debilidad, sino que Él, y esta es la clave, dice, sino el poder de las palabras, de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que dice David. Y dice, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Entonces realmente el secreto está en la palabra de Dios, en conocerla, para poder vencerla, de la misma manera que Jesús venció. Y poder seguir ese camino, que en este mundo no va a ser color de rosas, pero nosotros tenemos promesas de que Dios está a nuestro lado y que quiere hacer cosas grandes con nosotros si nosotros nos entregamos a su voluntad. Pero tenemos que meditar en qué es lo que nosotros queremos hacer en este tiempo. ¿Realmente queremos vivir una vida que pueda honrar y glorificar a Dios? ¿O qué queremos hacer? ¿Queremos servirlo? ¿Queremos que otras personas conozcan a Cristo?
Todas las cosas que nosotros podamos hacer en este mundo se van a quemar y perder. Pero realmente lo único que se va a salvar van a ser las personas. Y este debería ser el especial tesoro del que nosotros deberíamos buscar y aferrarnos. Y sobre todo que el nombre de Cristo sea vindicado, que el nombre de Dios sea vindicado en nuestras propias vidas y que demos un ejemplo de eso. Y ahora para terminar voy a leerles otra cita, dice. Así podemos nosotros resistir a la tentación y obligar a Satanás a alejarse. O sea, Jesús cuando les dijo, vete Satanás, ¿saben qué tuvo que hacer Satanás? Agachar su cabeza humillado y lleno de ira y retirarse. No pudo en contra de esas palabras. Y nosotros vamos a poder hacer exactamente lo mismo, hacer que Satanás se aleje de nosotros. Y hay un secreto para esto. Dice, Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. O sea, Jesús se puso a las órdenes del Padre y Él no hacía nada que el Padre no le mandara. Entonces, si Jesús hizo eso, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? No solo del Padre, sino de Jesús mismo, porque es Jesús quien nos hace conocer al Padre. Y también la palabra es el testimonio de Jesús. Entonces, ahí tenemos la clave. La palabra de Dios, que es Jesús, y la obediencia y la confianza en Dios. Y dice, y mediante el apóstol nos dice, someteos pues a Dios, y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo, y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Dice que cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, Satanás huye, porque es un nombre poderoso, porque es la palabra que tiene poder. Y dice, nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención. Y esto es algo para que meditemos en la obra maravillosa que Jesús hizo, que fue liberarnos de nuestra cárcel que es el pecado y de la que nos quiere mantener Satanás. Y dice, hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos que Jesús dejó todo esto por nosotros. O sea, cuando nosotros estemos en el cielo y veamos toda la gloria que eso va a ser, vamos a recordar cómo puede ser que Jesús dejó todo esto y se fue a la tierra. Va a ser realmente maravilloso en ese momento, dice. Y dice, y no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto. Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, y la fortaleza y la honra, y la gloria y la bendición. No menospreciemos el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, dejando al mundo y arriesgando su propia vida. No menospreciemos el deseo que Dios tiene de darnos socorro. Me gustaría leerles un versículo
que para mí es muy importante porque nos hace creer en estas palabras que estudiamos hoy y nos hace también poder entregarnos a Dios y decirle, Señor, por favor, ven a ayudarme. Vamos a leer Hebreos 2:18. Y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y les voy a releer lo que leímos al principio. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos los días nosotros tenemos la decisión de elegir si vamos a ceder o si vamos a vencer el pecado con nuestro gran sumo sacerdote que está dispuesto a entregarlo todo para ayudarnos y socorrernos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque Jesús hizo grandes sacrificios, pero tú mismo también lo hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta estas palabras y que se repitan en nuestra mente para que no dudemos de que hay alguien que nos quiera ayudar cuando estamos en nuestro mayor momento de dificultad. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres para nosotros en este tiempo y que para el obedecer en todas las cosas que tú has planeado para nosotros, podamos seguir tus caminos y podamos reclamar tus promesas. Ayúdanos a conocer tu palabra, porque esa es la única manera en la que podemos obedecerte y en la que vamos a poder reclamarte promesas, Señor. Gracias por dejarla escrita para que creamos en ella y para que podamos conocerla. Ayúdanos también a compartir con otros esta gran verdad. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Solo en Jesús está mi fe.